Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un día más de Día Político. Estamos en directo desde la capital de la República, a pocas horas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en su momento de pedirle paciencia, pedir paz al pueblo hondureño. Este tema político se va a solventar, tengamos fe, una fecha muy especial, que los políticos no tienen que robar o robarse esta fecha tan especial del pueblo hondureño que es la Navidad. Este acontecimiento político se va a resolver al alto nivel, ya se procedió a las elecciones, el pueblo hondureño salió a votar y eso se tiene que respetar, la voluntad del pueblo, y en cualquier momento esto se va a dar, la declaratoria por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden observar en el escrutinio cómo va, el escrutinio especial, el avance en el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Continúa la ventaja por parte del candidato del Partido Nacional, Narri Afura. Lo sigue el ingeniero Salvador Narrala, candidato del Partido Liberal. Y por supuesto, en tercer lugar, la candidata del Partido Libertad y Refundación, la abogada Rixi Moncada. Pueden observar la imagen, la cantidad de actas escrutadas. Más o menos a esta hora se maneja un poco más de 500 actas las que están pendientes en este margen para poder oficializar en el nivel presidencial, y con esta ventaja que estamos observando del candidato nacionalista Narri Afura con el 40.28% sobre el 39.51% del ingeniero Salvador Narrala. Han existido algunos escritos hace unos momentos de esta declaratoria. ¿Qué mejor sería para que el pueblo hondureño esté tranquilo, se supere toda esta zozobra, toda esta inquietud, todo este miedo, para que el pueblo pueda celebrar con su familia? Es un tiempo de estar en familia, de reflexión, y aquí están los políticos. Ellos tienen que ser los garantes para darle toda esta buena noticia al pueblo hondureño. Pueden observar las mesas de escrutinio especial en el centro de logística del Consejo Nacional Electoral. Son pocas las juntas receptoras de votos donde podemos observar la representación de los partidos políticos que están en labores, continuando con este escrutinio. Usted puede observar, televidentes de Día Político, a esta hora estamos en directo, con imágenes en vivo desde el centro de escrutinio especial en el Centro Logístico Electoral del Consejo Nacional Electoral. Observamos antes de llegar aquí a este lugar la presencia, los reforzamientos que ha hecho por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas con todo este equipo logístico de la Policía Militar, que sin duda alguna les compete constitucionalmente el resguardo, la protección de todo el material electoral, y se está cumpliendo a un 100 en la parte de afuera, en la parte operativa, por parte preventiva de la Policía Nacional. Otro esquema que se está montando en todo este perímetro de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional. Lamentablemente, el día de ayer, este hecho criminal que ocurrió con estas personas al momento que estaban abordando esta unidad del transporte con estos artefactos, al menos 4 personas del Partido Nacional resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Que no se repitan estos hechos. Estamos en un país de paz, queremos paz en Honduras, queremos una celebración digna para los hondureños que tanto esperan este festejo de la Navidad, y qué mejor con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos observar, televidentes, en vivo con esta señal, el Día Político. Ya vamos a retornar nuevamente para poder dialogar con uno de los expresidentes y consejeros del Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre. Pero vamos a ir a la primera pausa comercial. Continuamos con más de Día Político. Estamos en directo con la pantalla completa de todo lo que está ocurriendo con este escrutinio especial, la representación de los 3 partidos políticos, 4 partidos políticos, porque se incorpora el Pino. Con todo este ambiente electoral, lo que está ocurriendo siempre en el Partido Nacional, en el búnker del Partido Nacional, el Partido Liberal
todo lo que está ocurriendo con el candidato de este instituto político, el ingeniero Salvador Narrala. Podemos observar, hasta este momento se percibe un ambiente de tranquilidad, aquí en el Consejo Logístico del Consejo Nacional Electoral, en este escrutinio especial. Los jóvenes están tranquilos, el resguardo, repetimos, de las Fuerzas Armadas es completo a esta hora ya de la tarde-noche, que está a punto de ingresar el turno B, finalizando el turno A de 7 de la mañana a 7 de la noche, iniciando el turno B de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y lo que pedimos es paciencia. Podemos seguir observando, Leo, las imágenes del escrutinio. Espérame, Leo, espérame. Bien, correcto. Y en este momento, compañeros, tenemos ya en directo al abogado Kelvin Aguirre, ex consejero y expresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué valoraciones podemos dar, abogado? ¿Qué explicaciones al pueblo hondureño en este momento que el pueblo requiere paz y a la espera de una determinación por parte del Consejo Nacional Electoral? Es un gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, estimado Ricardo, y a todo su enorme auditorio de Día Político. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que instar al Consejo Nacional Electoral de que pueda dar la declaratoria de elecciones en el plazo establecido por la ley electoral, que es de hasta el 30 de diciembre, que se tiene para poder hacer esta proclamación de los ganadores de los niveles electivos presidencial, del Parlamento Centroamericano, del nivel electivo de diputados y de corporación municipal, que salieron electos por la elección donde acudimos masivamente a las urnas el pasado 30 de noviembre. Yo creo que ese es el interés superior que hay que salvaguardar, cumplir con ese mandato de ley, ese mandato constitucional, de que se pueda hacer por parte del Consejo Nacional Electoral la declaratoria en tiempo y forma, que ya pueda concluir esta etapa del escrutinio especial en el nivel electivo presidencial, y eso va a venir a generar confianza, va a venir a generar certidumbre y seguridad en la ciudadanía. Incluso ellos pudieran hacerlo de forma parcial. Nosotros todos tenemos un grupo de ex consejeros y ex magistrados del antiguo Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral que elaboramos un documento donde hacemos ver que la declaratoria se puede hacer parcial. Incluso en el año 2021, si se recuerdan, se hizo de esa forma del nivel electivo presidencial, y eso la ley pues lo permite, y es otra de las salidas que pueden tener el día de hoy o mañana las consejeras, de hacer esa declaratoria de forma parcial en el nivel electivo presidencial, ya que no está condicionada de manera expresa a haber terminado el 100% del escrutinio, que sería lo ideal. Hace falta un 0.08%, pero sabemos que esto ya se puede considerar como una tendencia irreversible, ya muestra un ganador, y por lo tanto la ley lo faculta a que puedan hacer esta declaratoria del nivel electivo presidencial de forma parcial antes del 30 de diciembre, porque el artículo 284 de la ley electoral habla que como fecha máxima el 30 de diciembre, pero se puede hacer antes, como se ha hecho en otros procesos de elecciones, y lo pueden hacer de forma parcial. En ese sentido, pues yo creo que es importante que se pueda ya generar esa certidumbre, que se pueda culminar con esta etapa del escrutinio especial, que prácticamente está ya finalizada,
Recordemos que ya solo queda un 0.08% de actas, que al final pues no incide en el resultado, no va a variar. La misma ley electoral dice que cuando no incida con algunas actas, incluso que no es determinante un resultado, incluso eso no puede ser causal para que se pueda hacer una revisión o un escrutinio especial. Lo otro que creo que es importante, que se puedan resolver todos los reclamos administrativos, principalmente los que puedan generar alguna incidencia. Yo creo que ahí donde se deberían de clasificar los que puedan tener alguna incidencia en la elección presidencial, que eso se priorice, sí, que se puedan evacuar esos reclamos administrativos y al final pues el pleno de consejeros, que es el ente que tiene esa facultad exclusiva de dar la declaratoria de elecciones, podrían hacerlo ya con base a todas estas valoraciones que hemos hecho jurídicas y conforme pues a toda esta etapa que se ha realizado, donde ya prácticamente se ha evacuado en un 100%. Estamos hablando que hay un menos de 1% que no se ha podido realizar el escrutinio especial, que yo creo que se podría finalizar ya sea con personas que no sean de partidos políticos. En la misma ley electoral, en el artículo 283 establece, porque son pocas las actas que están pendientes de que se pueda realizar el escrutinio especial, y así hacer la declaratoria, que sería, creo, un buen regalo de Navidad si se hace el nivel electivo presidencial, ya sea el día de hoy o el día de mañana. Y creo que ya el pleno de consejeros está listo, tiene ya todo un porcentaje del escrutinio general definitivo evacuado. Estamos hablando de un 99.2% evacuado, y por lo tanto están facultados para poder hacer la declaratoria, y esto pues vendría a generar esa confianza y esa certidumbre en la población y a darnos un buen regalo de Navidad. Sería bueno, abogado, contestar varias interrogantes para quitar toda esta duda del pueblo hondureño referente a las firmas luego de la declaratoria por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral. El sabor que deja ya en este tiempo, ya con esta cantidad, este mínimo porcentaje del escrutinio que está pendiente, pero que sea después de la pausa comercial, para que nos conteste, abogado Kelvin. Vamos a la pausa. De los consejeros del Consejo Nacional Electoral, y en esto es por la oposición que existe por parte del consejero Marlon Ochoa. Bueno, como le decía antes, Ricardo, y a todo su amable auditorio, ya hay un 99.92% escrutado, ¿verdad? Prácticamente está finalizado el escrutinio general definitivo, y el artículo 283 de la ley electoral dice que el Consejo Nacional Electoral va a analizar, verificar y sumar todos esos resultados, y una vez concluidos se van a certificar a través de una declaratoria, y que el plazo de esta declaratoria vence el 30 de diciembre, es decir, 30 días después de celebradas las elecciones como fecha máxima. En ese sentido, lo pueden hacer antes, lo pueden hacer de forma parcial en el nivel electivo presidencial, y también es una atribución que la misma ley electoral en el artículo 21, numeral 3, literal K, si mal no recuerdo, establece de hacer la declaratoria y la integración. Entonces, esto se hace ya de una manera formal, porque se debe notificar a los partidos políticos y a la ciudadanía esa certificación, pero es más que todo pues los resultados que se dan de la elaboración de las actas que hacen los representantes de los partidos políticos, y que el Consejo únicamente tiene que certificar y declarar ganadores. Y no es algo que es deliberativo, que si yo voy a someterlo a votación, simplemente es cumplir con ese mandato constitucional, ese mandato de ley. Recordemos que en tiempo electoral también la ley establece que están en sesión permanente, entonces ya ellos pueden convocarlos sin necesidad de hacerlo 24 horas ni ninguna anticipación como se establece, que es en tiempo no electoral, sino que están en sesión permanente y se puede convocar
de un momento a otro a la sesión de pleno. Entonces, como ya está instalada esa sesión de pleno, lo único que se tiene es que leer, en este caso, el nivel electivo presidencial, el 99.92%, que ya marca una tendencia que es irreversible, y declarar ganador en este nivel electivo presidencial al que sacó la mayoría de votos. En ese sentido, después se le notifica a los partidos políticos, a la ciudadanía, que lo pueden hacer a través de una conferencia de prensa. Se ha estilado hacerlo mediante una cadena de radio y televisión, pero la ley en su artículo 284 no establece que eso sea obligatorio. A contrario sensu, es decir, en sentido contrario, en el caso de la convocatoria a elecciones, cuando se convoca a elecciones, sí establece la ley de manera expresa, de manera imperativa, que se debe hacer a través de una cadena de radio y televisión. La declaratoria no, se puede hacer a través de una conferencia de prensa incluso, aunque se ha estilado, repito, a que se haga a través de una cadena nacional de radio y televisión. Pero si no se puede hacer, se hace por todos los medios de comunicación, como le digo, por una cadena de radio y televisión, en este caso del nivel electivo presidencial únicamente, que es el que ya prácticamente está finalizado, y de ahí se certifica. Recordemos que es un deber de los consejeros, que no pueden rehusarlo, y el que se niegue a hacer o cumplir con este deber, que es el de firmar las actas, los acuerdos, las resoluciones, incurre en una responsabilidad penal, que es el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Es decir, ningún consejero puede negarse en primer lugar, a firmar una acta, un acuerdo, una resolución que se deriva, de este caso, de las acciones, de las atribuciones del Pleno de Consejeros. Entonces, en este caso, si alguno de los consejeros se negara, pues incurriría en esta responsabilidad penal. Y de ahí se tendría que agotar el procedimiento que establece también la ley electoral de convocar a los consejeros suplentes. Si hay una negativa también de los consejeros suplentes, como sucedió en el pasado, en julio, también incurre en una responsabilidad penal por incumplimiento de sus deberes que establece la ley electoral, que no pueden negarse, ¿verdad?, a atender estas convocatorias o a firmar si no es con causa justificada, y también a firmar lo que son las actas, acuerdos y resoluciones, y se les deduciría esa responsabilidad. Y en todo ese caso ya el artículo 18 de la ley electoral faculta de que se pueda hacer el pleno con la mayoría de los consejeros propietarios, que ellos los que podrían certificar esa declaratoria de elecciones, que es el interés superior que debe de prevalecer sobre el capricho de un consejero o de una persona. No puede prevalecer la voluntad de más de 3.400.000 ciudadanos que acudimos a las urnas. Entonces, ese interés superior ya establece la Constitución de la República. Se debe proteger la voluntad soberana del pueblo hondureño, y es por ello pues que esperemos se cumpla con esta finalización del proceso y que se haga la declaratoria de elecciones en tiempo y forma, que se pueda ya culminar con este proceso, principalmente del nivel electivo presidencial, y de ahí de los otros niveles electivos hasta el 30 de diciembre. Si hay alguna inconformidad, pues queda en la instancia del Tribunal de Justicia Electoral, que es la segunda instancia, es el órgano de alzada, donde ahí pudieran presentar alguna impugnación si hubiera alguna inconformidad por parte de la declaratoria que sea de los niveles electivos. Y ha sido clara, abogado, ya finalizando, la secretaria general del Consejo Nacional Electoral, abogada Telma Cristina Martínez. He tomado en cuenta las condiciones antes expuestas de un documento que se refirió hace el día de ayer. Se sugiere emitir la declaratoria de elecciones generales 2025 en el nivel presidencial, con los datos que hasta ese momento se tienen a disposición por parte de la Comisión de Seguimiento, el TRED, o en su defecto, la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas. Ha sido clara la secretaria del Consejo Nacional Electoral. Le agradecemos mucho, abogado Kelvin Aguirre. Y también es correcto, Ricardo.
la declaratoria presidencial no está condicionada de manera expresa a haber terminado el 100% del escrutinio, sería lo ideal, pero si en este caso solo hace falta un 0.08% y haya un 99.92% que no va a hacer variar el resultado, yo creo que lo más idóneo es que se haga la declaratoria y es una facultad discrecional, una atribución exclusiva que tiene el Consejo Nacional Electoral que perfectamente lo puede hacer. Saludos, Ricardo. A la orden. Y feliz Navidad, abogado. Gracias. Igual, abogado, feliz Navidad a todos. Kelvin Aguirre es consejero del Consejo Nacional Electoral. En breve, el noticiero estelar de hoy mismo quedará informado. Un día más de Día Político, compañero.